Bien, hoy vamos a tener la continuación del tema la paz de Dios y los judíos en el tiempo del fin. Fijaos que tuvimos que hacer un margen entre lo que estamos presentando, incluir este tema en los temas de la paz de Dios que eran exclusivos de eso. Lo interrumpimos por circunstancias, hemos vuelto a enlazar y hoy Ángel va a tener la parte ya final, en principio, de la paz de Dios y los judíos en el tiempo del fin. Como os digo, es la parte número 57, pero que sigue enlazando absolutamente con todo. Posteriormente, a partir de aquí, si Dios quiere, seguiremos ya directamente con el tema la paz de Dios, pero quizás aún nos deparan sorpresas Dios mismo en toda esta cuestión, ya veremos. Vamos a dar inicio con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, una vez más por poder estar aquí juntos, unos siguiendo esto desde el lugar in situ, otros desde internet y otros que a su vez lo verán un tiempo después grabado. Que tú nos unas a todos en un mismo sentir, que nos ayudes a tener siempre claros los conceptos de tu palabra, que nos ayudes a ir indagando y a ir viviendo en conformidad a lo que tú quieres, a producir los cambios en nuestra vida necesarios para que te podamos servir lo mejor posible y podamos ser una bendición para muchos y a su vez podamos estar contigo para siempre, por la eternidad. Perdona todos nuestros pecados, que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, antes de dar inicio al tema, me gustaría constatar algo, y es debido a las personas que nos están escribiendo por el encuentro internacional que tendremos en Madrid, si Dios quiere, va a ser, concretamos los días, del 12 al 15 de octubre. Y va a ser precisamente el primer día y el último de los que he citado para la llegada y para la salida, y tendremos 2 días y un espacio más de cada uno de los dos extremos para poder estar reunidos y alabando al Señor, compartiendo la palabra, conociéndonos los hermanos de distintos lugares que están en un mismo sentir. Nos está escribiendo gente de América, tanto del norte como del sur, también personas de Centroamérica que quisieran venir, no a todos les es posible, porque evidentemente eso tiene un coste. Pero estamos muy agradecidos porque sé que hay personas que nos están diciendo que quisieran estar, no podrán asistir por circunstancias, pero que están con nosotros en ese mismo sentir. Y también estamos quedando gratamente sorprendidos, precisamente porque son personas que han dicho que vendrán, pero bastantes, que tienen que ver precisamente con países que están fuera de Europa. Y normalmente ya sabéis que eso quiere decir que tienen que hacer muchísimos kilómetros en vuelo para poder asistir. Con lo cual es una auténtica bendición saber que hay personas que van a hacer ese sacrificio, se van a mover de tal modo para estar con todos nosotros en Madrid. De España hay personas ya que van a asistir, ya están confirmadas, tanto de nosotros aquí, el grupo de Girona y Barcelona, como de Madrid, y algunas otras personas de otras localidades que también dicen que quieren asistir. Y vamos a dejar de margen hasta final de junio para que todos puedan decir yo iré con tantas personas o iré solo. El tema de precios lo vamos a decir en el momento oportuno cuando sepamos ya más o menos los que podamos ser. Cada uno debe contar los viajes que puede tener en consecuencia desde su lugar de origen y las estancias, todo eso lo concretaremos porque buscaremos siempre el lugar más adecuado para todos, que no esté exageradamente lejos de Madrid para que todo el mundo pueda tener buen acceso además y que salga lo más económico posible. Veremos también si luego se podrá contratar un servicio de comida allí o habrá que también incorporar cada uno la persona que vaya con su propia comida. Eso ya lo veremos en su momento. Como hoy no es día de hablar de precios y demás, solo anunciar desde aquí que recordad, será del 12 al 15 de octubre. Ahora por más o menos ya hay unas 40 y pico de personas confirmadas, 50 quizás, que quieren asistir. Y como os digo, eso ya empieza a ser muy bonito.
y creo que aún lo va a ser mucho más, con la ayuda de Dios. Bien, una vez dicho esto, remitiros, por favor, escribidme a mi email o al Facebook del Gran Engaño para confirmar las personas que queréis asistir. Y ahora nos vamos a introducir ya en el tema de hoy, que como os decía es la paz de Dios y los judíos en el tiempo del fin, parte número 57. No vamos a seguir con la lectura de Efesios 6, recordad que lo dejamos en el versículo 4, que nos dio para una hora o algo más, solo 4 versículos, como me recordaba Ligori, y tendrá su continuación, por supuesto, pero hoy Ángel va a concluir la parte que él estaba mostrando, que era tan interesante y que hoy seguro aún lo va a ser más. Pero como siempre vamos a hacer referencia, un repaso a esas noticias del plagio satánico de la auténtica paz de Dios que han transcurrido durante esta semana. Y solo os digo que tengo unas 70 y algo diapositivas para mostraros, para que os deis cuenta de la magnitud de cómo Satanás está trabajando con esa falsa paz que está mostrando al mundo y que tantos se están tragando. Y no lo voy a decir todo uno por uno, parándome, deteniéndome, no, porque vais a ver que hay muchas que tienen que ver con lo que el Papa ya hizo ayer, mientras nosotros estábamos presentando la conferencia número 300 de noticias de actualidad en relación con la profecía. El Papa ya acababa de llegar a Egipto. Y veréis que hay muchísimas que tienen que ver precisamente con eso. Y vamos a dedicarle todo un tema especial, no sé si tendrán que ser 2, sobre la visita del Papa a Egipto, porque realmente es impresionante todo lo que se está diciendo y allí lo que se está haciendo. Lo vamos a analizar en su momento. Por tanto, hoy va a ser un repaso rápido, solo para que os deis cuenta de la magnitud de un solo día de lo que el Papa está diciendo sobre el tema paz. Y aparte, queda hoy, porque hoy aún sigue allí. Son 2 días súper intensos y que van a marcar pautas de un modo claro. Pues bien, en su momento cuando el Papa termine de hacer esa ronda de visitas por Egipto, vamos a tener la recopilación de todos esos datos para mostrar y seguir denunciando las estratagemas de Satanás para estos últimos tiempos. Vamos ahora a adentrarnos en un repaso de estas noticias. El Vaticano invita a los budistas a no recorrer juntos los caminos de la no violencia. Fijaos que, una vez más, ahora sigue buscando ecumenismo y lo hace ya directamente también con los budistas. Y habla de cultura de paz y no violencia, promover la paz, sí que, bueno, por todos lados, como siempre. El Papa en San Bartolomé. La Iglesia necesita testimonios diarios y también de mártires. Fijaos que los mártires que están habiendo cristianos en la actualidad, sean de la denominación que sean, no lo son porque sí. No lo son porque sí. Lo son porque, por desgracia, el mismo Vaticano está promoviendo muchas desgracias en muchos países para que eso suceda y para que pueda haber el ecumenismo de la sangre del que tanto habla, para conseguir ese ecumenismo a todos los niveles, con todas las creencias religiosas a nivel mundial, no solo entre cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos. Y lo está haciendo, por desgracia, demasiado bien. El problema es que la gente no se entera de qué va esto. Pues, ¿de qué hablo también aquí? Pues evidentemente de escuelas de paz y de conseguir una rápida paz al mundo entero, cuando sabemos que lo que va a pasar es todo lo contrario, ¿no? Texto completo del Papa Francisco en la Basílica de San Bartolomé, santuario de los mártires del siglo XX y XXI. ¿Y de qué habla allí de nuevo? Pues dice que, una vez más, tiene que haber paz y unidad, para variar. Y vuelve a repetir la paz al mundo entero. Pero ahora hacemos un cambio y vamos a Netanyahu, a los palestinos. Dice, si quieren la paz, dejen de pagarles a los terroristas. Porque esta es la otra gran cuestión que está, ya lo veis, en las bocas prácticamente de todos los noticieros a nivel mundial, la situación entre Israel y Palestina, o unos y otros. En fin, que vuelven a hablar de paz por todos lados, que es lo que quieren o lo que dicen que quieren, y que ya sabéis lo que sigue aconteciendo y lo que va a terminar de pasar allí. En el Memorial de los Mártires recordaron a los muchos conocidos solo por Dios.
durante la liturgia de la palabra presidida por el Papa Francisco en la isla Tiberina. ¿Y de qué habló también? Pues de defender la justicia y la paz. Regina Coeli, la misericordia, un modo de conocimiento que abre el espíritu y el corazón. Ya sabéis, tiene que ver con el domingo de la octava de Pascua. Pues, ¿qué iba a hacer allí? Pues ya os lo podéis pensar. Una vez más, debería citar paz del corazón, reconciliación, paz, justicia. Y terminaba diciendo que María, la Madre de Misericordia, nos ayude a creer y a vivir con alegría esto. Fijaos una vez más cómo está uniendo el tema de la paz a la Virgen María, o lo que enseñan ellos como la Virgen María, que en verdad nada tiene que ver con la Virgen María, sino con Semiramis en Babilonia, la madre tierra famosa, y tantas cosas más. Pero, como ya sabemos, en verdad es el culto directo a Lucifer. Francisco envía un videomensaje a Egipto antes de su viaje, y aquí ya empezamos con la tanda a Egipto. Señala su deseo de paz para la región y de contribuir al diálogo interreligioso. Eso quiere decir que no habrá paz en la región y sí habrá un diálogo interreligioso, porque los que acepten lo que él quiere irán muy bien, pero los que digan que no van a terminar realmente fatal. Por tanto, tiene que haber aún mucha guerra en esos países, por desgracia, y mucho terrorismo en tantos otros lugares. Y paz, paz, como siempre, por todos lados. Ya lo veis, lo tenéis subrayado en rojo para que destaque abiertamente. Francisco a la Papal Foundation, dar testimonio en un mundo marcado por la violencia, codicia e indiferencia. Les agradeció por contribuir con la Iglesia para difundir el Evangelio y por las iniciativas caritativas. Fijaos cómo están trabajando de bien. A través de caridad se están ganando a muchas personas. ¿Y de qué habla aquí? Pues promover la unidad y la paz de la familia humana y de todos los que la componen. Por tanto, a través de la ayuda, habla de buscar una paz bajo un pretexto muy bueno aparentemente, pero que por detrás todos sabemos a lo que lleva. Este viernes parte el Papa a Egipto. Participará en el encuentro interreligioso por la paz. Se prevé un llamamiento a la paz contra el terrorismo y la manipulación de la religión para justificar la violencia. Y bien, ya veis, paz, 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 continuamente por todos lados. Todo esto lo analizaremos con mucho más detalle precisamente en el tema dedicado al viaje papal a Egipto. El Papa visita Egipto 3 semanas después de un doble atentado contra cristianos y llama a la paz. ¿Creéis acaso que ese atentado doble en Egipto pasó porque sí? Si pensáis eso, sois realmente unas personas muy crédulas, demasiado. Porque eso, como siempre, antes del Papa ir a un lugar ya sabéis lo que suele pasar. Y el Papa después lo tiene muy bien para poder ofrecer su negocio, entre comillas, su postulado. Y en este caso, la paz, el ecumenismo. Y desde luego, una vez más, paz por todos lados. El Papa Francisco visita Egipto, una señal positiva para los cristianos de Oriente Medio. Y me gustaría que os quedarais con la cara del Papa aquí. Porque cuando presentemos esa conferencia, si Dios quiere, próximamente, vais a ver que utiliza el mismo gesto de cara y a solo abrirse la puerta del avión cuando él tiene que descender la escalera. El Papa, como actor, hay que decir que es realmente pésimo. Que a pesar de ser jesuita y son los maestros actuando, el Papa realmente es fatal en este sentido. Porque cuando muestra ciertos tipos de cara, como veis aquí, está ya denotando que algo es muy grave para él. Y lo interpreta al exceso. Pero en fin, hay gente que le cuela muy bien. Bueno, pues todo eso lo vamos a mostrar para que veáis que todo está más que preparado. ¿Qué habla, como siempre? Pues de promover la paz por todos lados. Viaje a Egipto, el Papa llega a la Universidad de Al-Azhar, el principal punto de referencia de la mayoría del mundo islámico. ¿Y qué iba a tratar allí en ese lugar? Pues de la Conferencia Internacional sobre la Paz, y empezaba a hablar de paz por todos lados. Aquí hay el texto completo de las palabras que dio allí, ante un auditorio islámico impresionante, y paz, como siempre, continuo por todos lados.
pero ha dicho muchas otras cosas que vamos a encargarnos de mostrar en esa conferencia, que realmente no tienen desperdicio. Y ya veis que dijo muchas cosas, ¿eh? El imán de Al-Azhar, contra la violencia sin distinción alguna, inició pidiendo 1 minuto de silencio por las víctimas del terrorismo. ¿Os estáis dando cuenta cómo van asociando que el terrorismo no tiene nada que ver con el tema islámico, sino que son extremistas, y el Papa va diciendo lo mismo? Por tanto, va haciendo ese ecumenismo con los que van a transigir con lo que él quiere, y el resto lo van a pasar realmente mal. También habló este señor de paz por todos lados y hermandad. Viaje a Egipto, encuentro del Santo Padre con las autoridades y diplomáticos. Dicen calurosa acogida al Papa. Pues, ¿qué iba a decir también aquí? Que ya os lo podéis imaginar. La paz en la región, la prosperidad, la paz, el desarrollo. Habló de algo más, que ya veréis, y tiene que ver otra vez con la guerra mundial por partes que estamos viviendo. Lo ha vuelto a repetir. Y aún tantos no se enteran que estamos en Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Es curioso. Viaje a Egipto, encuentro del Santo Padre Francisco con el Papa Ortodoxo Tabadros. Y ahí está más de ecumenismo, porque es el líder de los ortodoxos coptos. ¿Y de qué iban a hablar también? Pues claro, primero el abrazo de paz y tantas cosas más que ya veremos en su momento, pero la paz iba surgiendo, como siempre, por todos lados. Viaje a Egipto, Francisco y Tabadros rezan en la iglesia del atentado del ISIS, que estaba a pocos metros de donde ellos se habían reunido precisamente. Mirad qué casualidad, qué cerquita lo tenían todo. Y allí, juntitos, para ese ecumenismo y, cómo no, hablando de paz. Pues bien, yo lo voy a dejar aquí, solo para que penséis y os deis cuenta que realmente este bombardeo de paz mediático que está utilizando el papado y que también aparece por los temas de guerras y rumores de guerras que están habiendo en este mundo, nos debería hacer pensar que el tiempo se acaba y que esto no son bromas. Y aún veremos mucho más, de seguro, en esta semana que va a empezar después de esta puesta de sol de hoy del sábado. Ahora vamos ya a dejar paso a Ángel para que siga con el tema que tiene que ver con la paz de Dios, pero también con los judíos en el tiempo del fin. Y eso sí que no tiene desperdicio. Aquí lo dejamos la última vez. Recordad que estábamos hablando de Tarsis, vamos a seguir con Tarsis. Era la segunda parte de la palabra, recordemos esa gran simbología que tenía, esas 7 llamas, ¿no? Que tenía que ver con ese candelabro, el Espíritu Santo, la Iglesia, y el centro de ese candelabro, el medio, la mitad, recordad cómo ese medio, esa mitad representaba a Cristo. Y cómo durante toda la Biblia esa mitad era Cristo. Él quiere estar en medio de nosotros, en medio de la Iglesia. Y os puse la luna. Y vamos a ver qué tiene que ver la luna con todo esto. Porque la verdad es que el mundo natural y el mundo espiritual tienen una conexión muy importante, ¿no? La creación de Dios, o sea, Dios crea las cosas y no las crea por a puro azar, y mira, esto así por capricho, sino que todo tiene un sentido, todo tiene una representación a nivel espiritual, tiene un mensaje. Recordemos que las mismas estrellas tienen en su disposición una serie de formas que nos hablan del Evangelio, nos hablan de la redención, nos hablan de la salvación. Y eso ya estaba desde el principio de los tiempos. O sea que todos los astros que hay a nuestro alrededor son para algo. Y vamos a estudiar este tema hoy. Recordemos que estuvimos hablando de la señal de Ezequiel 9, como ese ángel con el tintero con el cinturón y el tintero, iba marcando, ponía una señal en la frente del pueblo de Dios, de todos aquellos que iban a ser salvos. Estábamos hablando de la iglesia, de los dentro de la iglesia. Empezaba por la iglesia. Pero ¿recordáis otro marcaje? Recordemos que la marca que le ponían en la frente era una tau. Pues seguimos por ahí, a ver qué encontramos. Vamos a leer Éxodo 12, del 1 al 4, y sobre Éxodo 12 vamos a ir desarrollando cosas. Dice, habló Jehová a Moisés,
y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Dónde estamos aquí? Abib. Porque estamos justo en el momento en el cual el Egipto iba a ser liberado de la esclavitud. Y en conmemoración a esa liberación hay una celebración. Hablad a toda congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Fijaros que lo eligen el 10, pero lo matan el 14. ¿Cuántos días? 11, 12, 13, 14. 4 días. 4 días. Ya vuelve otra vez el 4. Recordemos, ¿no? Esa simbología con qué. Con los 4000 años para el regreso de Cristo, ¿no? Para la primera venida de Cristo. Y 4000 años para la inmolación del Cordero, por supuesto, para la muerte de Cristo después del pecado. O sea que lo eligen 4 días antes. Podían ser otros días antes, pero lo eligen 4 días antes, el día 10. Que vimos que el 10 también se movía por Tarsis. ¿Recordáis con Zabulón? Bueno, luego hablaremos también de eso. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Recordamos cómo funcionan los días en la Biblia? Los días van de tarde a tarde. La traducción también puede ser de anochecer a anochecer. En catalán decimos de véspera a véspera. Es una palabra que lo engloba todo, ese anochecer hasta que se hace oscuro. O sea, de tarde a tarde. Esto va a ser la clave para entender muchas cosas. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El dintel, sabéis que es la parte superior de la puerta, y los postes. Esto ya marca una forma concreta, que también nos servirá para luego hablar de ello. Y un número 3. Y el número 3, exacto. Hay 3 trozos, probablemente de madera, es lo que estábamos hablando, porque eran casas humildes, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver qué simbología tiene eso también. El rojo de la sangre en la madera. ¿Recuerda algo? Sangre de Cristo en su cruz. Y el arca. Y el arca, sí señor. El arca era roja y era de madera. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Aquella noche. Estamos entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, por lo tanto, para nosotros sería el 13 por la noche al 14 por la noche, eso es entre las 2 tardes, se comerá la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces hay tiempo entre las 2 tardes para asar el cordero y comérselo. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Bueno, para matar, perdón. Entre las 2 tardes para matar el cordero. Y luego se comerá por la noche. Pero bueno, tienen tiempo para hacer todo eso. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y paramos aquí. Vamos a comprender esta primera parte, el 14, entre las 2 tardes. Vamos a desarrollar esto para comprender lo que nos quieren decir con estos números. Calendario. Aquí tenemos un calendario facilitado por Michael Rood. Es un calendario caraíta, y aquí vemos cómo el Señor manda a su pueblo contar los meses, las semanas, los días.
intentar comprender cómo se cuenta esto, porque si comprendemos esto, vamos a comprender muchas más cosas. ¿Por qué la fiesta se da cuando se da? ¿Por qué el momento de la muerte de Cristo se da cuando se da? Muchas cosas. Entonces vamos a intentar explicar qué representa todo esto. Vemos cada línea que veis aquí es un mes. Empezamos por arriba, que tenemos el mes de Abib, que es el primer mes, la primera línea, y va bajando hasta 12. Y arriba tenéis una línea horizontal, donde te va poniendo los meses bíblicos y lo que representan más o menos en los meses paganos o los meses gregorianos. El mes de Abib también se puede llamar Nisan en la parte de arriba, ¿veis? En la línea horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primero se puede llamar Abib o Nisan y entra en lo que es el mes de marzo, abril aproximadamente. Pero vemos al final que ya 12 meses y luego hay un 13º mes, como más clarito, que le llaman Adar 2. ¿Qué pasa con ese 13º mes? ¿Cuándo se cuenta? ¿Recordáis cómo se contaba el año, el principio de año? ¿Cómo funciona la selección del principio de año en los hebreos? ¿Cómo marcaba Dios cómo había que comenzar el año? Cuando se acaba el 12º mes, van a mirar la cebada y miran su estado de maduración. Si el estado de maduración es Abib, entonces la siguiente luna nueva, como podéis ver aquí, bueno, os señalo aquí, bueno, no puedo ahora porque me han quitado de la pantalla, ponme otra vez, por favor. Aquí, veis que en todos los meses, el primer día del mes, no, es luna de cuarto creciente, la primera uña. O sea, después de la luna nueva, que está todo oscuro, hay una primera uña de cuarto creciente, que es la primera uña de luna nueva, creo que es. Y aquí empieza. Entonces, cuando ven la cebada que está Abib, miran al cielo, el siguiente día están esperando a que salga la luna nueva, la primera uña de luna nueva. Desde que se acaba el mes hasta que empieza la primera uña de luna nueva, hay incertidumbre. Porque no se sabe, al menos entonces no lo sabían, exactamente cuánto iba a tardar en venir esa nueva luna, esa primera uña de luna nueva. Entonces tenemos que hay 28 días de ciclo lunar visible, desde la primera uñita hasta que se esconde la última uñita por el otro lado, hay 28 días visibles y luego hay entre 1 y 2 días de incertidumbre. Hasta que vuelve otra vez la primera uña del siguiente mes y entonces es el día 1 del siguiente mes. Entonces la luna es realmente importante para saber, era para ellos importante, para saber en qué momento del año estaban para celebrar las fiestas en el momento adecuado. Empezando en el día y la hora correctos. Esos momentos de incertidumbre que había desde el día 28 hasta el siguiente mes, son el día y de la hora, nadie sabe. El día escondido. Eso es. Y concretamente se asocia al séptimo mes, ese concepto del día y la hora nadie sabe. El mes de Tishri, el séptimo mes, que además significa comienzo, de eso ya otro día quizás hablaremos. A ese día sonaban las trompetas y ese día era el que se le llamaba el día y la hora nadie sabe. O sea, del séptimo, del 7. ¿Os suena de algo todos estos conceptos que estamos hablando? ¿Alguien os ha dicho alguna vez, pero el día y la hora nadie sabe? No, ¿no? ¿Y a qué hora? ¿Y a qué lo asocian eso concretamente? A la segunda venida de Cristo. Es decir, tú no puedes decir fecha, ni puedes decir día, ni mes, ni nada, porque no sabes cuándo va a venir. Porque el día y la hora nadie sabe.
¿eh? Pero hasta el día 28 sí, ¿eh? Hasta el día 28 sí. ¿Eh? Y luego hay unos momentos de incertidumbre, de oscuridad. 1 o 2 días. ¿Habrá oscuridad en el momento de la venida de Cristo? ¿Habrá oscuridad en el momento de la venida de Cristo? Sí. Nos explican que el sol perderá su luz y la luna su resplandor. Y será medianoche, porque será noche y vendrá en la mitad de la noche. ¿Eh? Por lo tanto, comprendiendo cómo contaban ellos los días, ya sabemos que no tiene nada que ver el día y la hora, nadie sabe, con no saber el momento de la venida de Cristo. Porque ellos, ¿qué hacían? Lo estaban esperando, ¿eh? Y venía. Puntual. ¿Eh? Puntual. No se retrasaba más de 2 días, ¿eh? Más de 2 no se retrasaba. O sea que sabían que había un momento en el cual más de 2 no. Y llegaba. ¿Eh? O sea que vamos a verlo con claridad, con tranquilidad, y a partir de ahora, pues ya dejemos ya de recibir esos de día y la hora nadie sabe, no hace falta. ¿Eh? Pero además dicen que Jesús tampoco lo sabía. Jesús no lo sabía. Vale, ahora vamos a ver si el sol conoce su caso o no conoce su caso, porque creo que es bíblico. Ahora lo vamos a ver, bueno, más adelante. Seguimos. Entonces, 28 días de luz, de resplandor de luna, y 2 días, más o menos, entre 1 y 2 días de oscuridad. Vamos a estudiar esta primera semana, que es el mes de Abib. Esto es lo que os acabo de comentar ahora. ¿Eh? El día y la hora nadie sabe. Ese es el concepto. Ese es el hebraísmo. ¿Eh? Va a llegar un momento, y entonces cuando Cristo venga, ¿por dónde vendrá? ¿Por qué orientación vendrá? Por oriente, por el este. Cuando venga, que todo está oscuro, y se vea una luz, ¿eh? ¿No se va a parecer un poquito a esa luna nueva, con un poquito de luz que va llegando, porque va a recorrer toda la tierra, ¿eh? En un día? O sea que ahí lo tenéis, ¿eh? El tramo visible, 28 días, tramo no visible, de 1 a 2 días. Incertidumbre. Y una curiosidad, esto lo he puesto por curiosidad. Resulta que son 12 meses por 28 días, que son los que realmente cuentan, suman 336, que además suma 12. Bueno, curiosidad, pero es que cuando son 13 meses por 28 días, porque ponen un mes más, porque recordad, si está VIP, empiezan a seguir contando el primer día del siguiente mes, y empieza el siguiente año sin problema. Pero si no está VIP, esperan un mes más al llegar a los 12 meses, si no está VIP la cebada, esperan un mes más, entonces son 13, hasta que la cebada esté a VIP y entonces sí que empiezan a contar. ¿Eh? O sea que de vez en cuando hacen un 13 mes, de vez en cuando, ¿eh? En función de cómo vaya. Abib significa dorado, me recuerdan aquí. ¿Eh? Entonces, cuando son 13 meses por 28 días, suma 364 y también suma 13. Es muy interesante, ¿no? 12 meses, sume 12, 13 meses, sume 13, es como mágico, ¿no? Bueno, es básicamente una curiosidad. Esta es el mes. Vamos a analizar sobre todo esta primera parte del mes y concretamente este punto de aquí, que es el que hemos hablado ahora, ¿verdad? Día 10, se elige al Cordero. Día 14, ¿en qué momento del día 14? Pues tirando ya hacia la tarde, el Cordero es asesinado a las 3 de la tarde, ¿eh? A la 9ª hora, ¿eh? Según el conteo hebreo. Y el Seder de Pesach, que aquí está expuesto, es la cena de Pascua, que representa esa cena que hicieron antes de salir de Egipto, ¿eh? Que se comieron todo el cordero entero, ¿eh? No podían dejar nada porque Cristo se dio entero, ¿eh? Se dio completo. Entonces aquí tenemos la elección del Cordero, aquí tenemos el día de Pascua, que es el día ese de celebración de tarde, entre las 2 tardes. ¿Eh? Muy importante. Quedaros con esto porque va a ser determinante para saber cuándo Cristo viene. El 14 nos marca el día de la Pascua.
el día en el que el Cordero es asesinado, entre las dos tardes. Y este es el círculo lunar de los 28 días visibles. Aquí tenemos, empezando por abajo a la derecha, porque en el hemisferio norte va así, va de derecha a izquierda. En el hemisferio sur va al revés, va por arriba, izquierda a derecha. Es muy interesante, es como Israel está en el hemisferio norte y leen de derecha a izquierda. Pues así se lee la luna, para comprender también. O sea que tenemos la primera semana el 7, la segunda semana el 14, que es entre el 14 y el 15, sería la noche del 14, sería el centro, la mitad del ciclo lunar. Y el 15 se expondría la luna completamente llena, entre el 14 y el 15, sobre todo más hacia el 15. Pero fijaros cómo es el centro, la mitad del ciclo. Por eso esa mitad representando ¿qué? Esa luz central del candelabro, a Cristo mismo. Entonces, cuando veamos la luna llena, tenemos que pensar en ese momento. Y cuando estamos viendo la luna que se va acercando a la luna llena, estamos pensando, mira, se está acercando el momento de recordar aquel momento. Y cuando se está yendo la luna y ya está en la oscuridad, estamos pensando, eso está representando cuando se acaba el tiempo y luego empieza una persecución y una oscuridad. Y hay que esperar, y estás esperando a que empiece la otra luna, el otro ciclo, ¿no? Que es la venida ya. O sea, todo el ciclo lunar es bonito. Aquí dice la fase número 5. La luna llena, o pleilunio, es cuando la concavidad de la parte luminosa de la luna logra verse la totalidad de una de sus caras para formar un círculo. Su orto es aproximadamente a las 6 p.m. El cenit lo alcanza aproximadamente durante la medianoche y se oculta cerca de las 6 de la mañana. La luna llena viene a marcar justo lo que es la mitad del mes lunar. 14 días, 18 horas, 21 minutos y 36 segundos. De 6 a 6. De 6 a 6. ¿Vale? Pues ahí tenéis. Por lo tanto, a los 14 días, 15 días, fase de la luna. La mitad del ciclo. Y por lo tanto comprendemos mejor esta ilustración. Representa a Cristo crucificado. Y más cosas. Ahí tenemos el Cordero asesinado, que son los 4.000, que es la Pascua, justo el 14 entre las dos tardes. ¿Y qué pasará 2000 años después? Pascua, ¿verdad? Dice, bueno, pero estás diciendo que el día 14 viene Cristo. Y te digo que sí. Pero ¿sabemos cuándo será el día 14? Y te digo que no. No se sabe. Claro, ese es el problema. ¿Sabemos el día y la hora? Lo sabríamos si pudiéramos saber cuándo empieza el año 2031. Pero no lo sabemos. Que no será ni el año 2031, será la primavera del 2031. No lo sabemos. Porque habrá oscuridad, habrá un desorden brutal en el cielo y nadie sabrá exactamente dónde estamos. Incluso hay una de las plagas que destrozará los cultivos de Israel. O sea que, ¿cómo vamos a poder saber dónde estamos? En teoría lo sabríamos, pero no lo sabemos. Por eso Dios lo anunciará con su propia voz. Por eso me recuerda Víctor que Dios con su voz dirá el día y la hora correctos. Que luego, ¿cómo lo vamos a saber? Debe ser muy inmediato, porque si no tenemos nada para contar, será muy inmediato. Pero ahí nos dice, Dios nos lo dirá. Entonces, vamos a seguir analizando la mitad, el medio. Recordad que estuvimos hablando de Yad, Yehová y Yoshua, y yo he puesto dos palabras más, que casualmente empiezan por la misma letra y comparten muchas letras con el resto. Fijaros, Yerushalayim, ¿qué sería? Jerusalén, ¿verdad? También está en el medio de Tarsis.
Está claro, Jerusalén tiene un significado importante, ¿no? Ahí estará la nueva Jerusalén también, ¿no? Y somos la Jerusalén, digamos, espiritual. ¿Y Yareak? ¿Por qué he puesto Yareak aquí? Pues bueno, porque es luna. Resulta que la luna, aparte de estar en el medio de Tarsis, también empieza por esa letra que está en el medio de Sis. Es que la misma letra ya no está diciendo dónde está. Es demasiado, ¿no? Continuamente. Y resulta que luna tiene que ver con Jericó. Con Jericó. ¿Y nadie os viene algo a la cabeza con Jericó? Ahora vamos a hablar de Jericó. Pero es que viene de el 3391, que es, ¿qué significa Yareak? Incierto. ¿No hemos hablado de una cierta incertidumbre ahora, hace un rato? La luna en sí mismo significa incierto. ¿Por qué? Porque hay unos momentos en los cuales no sabían exactamente cuándo iba a empezar el siguiente mes. Por lo tanto, luna y también mes, que eso también nos va a ayudar. Es luna y es mes, porque si no hay luna, no podemos saber los meses. No es una cuenta continua de 31, 1, 30, 1, no es continuo. O sea, que hay muchas personas que dicen, ¿cómo puedes saber el momento del día, el año o el mes? Porque se han cambiado las cuentas y antes, bueno, es igual. De primavera a primavera un año, de luna nueva, del primer mes un año. De cebada vip a cebada vip un año. Ya está. El Señor lo tiene todo pensado, no hay problema. Incierto. Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era un jefe de los cobradores de impuestos y rico, etcétera, etcétera. Recordad esta escena. Ve a Zaqueo en el árbol, ¿no? Le hace bajar. Está en Jericó Jesús. En el mismo capítulo, se dirigen de Jericó a Jerusalén. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, no sé si tenéis situado el Monte de los Olivos geográficamente, ahora lo veremos. Toda la multitud de los discípulos comenzó a alabar con alegría a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Cuál es este momento? Es el momento de la entrada triunfal de Cristo, ¿verdad? Con el pollino, con el burro, a Jerusalén. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Lloró, diciendo, si también tú conocieses de cierto en este tu día lo que es para tu paz. Quedemos con el concepto de paz, porque es que va a ir todo mezclándose, todo. Y como no hemos hablado de paz en los últimos meses, ni años ya, que no sé cuánto llevamos ya, año y pico, mas ahora está oculto a tus ojos. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Si también tú conocieses de cierto en este tu día, ¿en qué día vives? ¿Dónde estás? Lo que estoy haciendo, lo que estoy representando, lo que es para tu paz, más allá, más ahora está oculto a tus ojos. Si tú lo vieras, que estoy viniendo de Jericó, que significa luna, sí, que estoy viniendo desde donde está Jericó, que ahora veremos dónde está, y que estoy entrando a Jerusalén por donde estoy entrando, que ahora veremos por dónde entró, y no me ves, ¿quién soy? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Está hablando del año 70, pero también de qué, porque Elena White dice que del año 70 y de la persecución de los últimos días, porque el 70 después de Cristo fue la destrucción de Jerusalén, pero ese 7 nos está llevando a también al séptimo milenio, ¿no? Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto que ¿no conociste el tiempo de tu visitación?
vengo de Jericó, que es luna. Mirad a la luna y sabréis dónde vivís, dónde estáis, ¿no? Y conoceréis el tiempo de mi visitación. Y no lo conocéis. No conocieron su primera visitación. ¿Y la segunda? Un paralelismo muy importante, ¿eh? Y entrando en el templo, ¿por dónde se entra al templo? Orientación otra vez. ¿Por dónde se entra al templo? Por el oriente. Por el oriente. Por el este. Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Jericó se encuentra ahí, arriba a la derecha, donde pone Meboot Jericó, parece ser que es la ciudad original, y más abajo a la derecha está Jericó actualmente. Y a la izquierda, Jerusalén. ¿De dónde venía Jesús? ¿De qué orientación? Del este. Y entró a Jerusalén por el monte de los Olivos, que está al este. Y ahí lloró. Ahí lloró. Y entró a Jerusalén por la puerta, creo que le llaman la hermosa, del este, que va directa a la puerta. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa ahora, pero ahí estaba el templo. Y ahí entraba directa, la puerta entraba directa, vas directo al templo. O sea, él llegó y directo al templo, a limpiarlo, a limpiar el templo. ¿Suena de algo eso de limpiar el templo? Hará lo mismo con porque la oración empieza por los de la casa de Dios y es a los primeros que va a limpiar. A los primeros que va a limpiar. ¿Y no va ligado con Ezequiel 9? ¿No es una señal? Los que no tengan la señal, limpiados con el látigo. Y viene del este. ¿Qué les está diciendo? Le está hablando del año 70, pero les está hablando también de la segunda venida, que voy a venir del este. Mirad a la luna y sabréis cuándo vengo, cómo vengo. Seguimos, Josué 5. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Eso entre paréntesis lo he puesto yo. Por lo tanto, ¿en qué época del año estaban Josué y compañía? En primavera. ¿Y qué pasó esa primavera? Algo pasó en esa primavera con Jericó, ¿verdad? Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, por lo tanto los primeros frutos, los panes sin levadura, que es la fiesta de 7 días que viene después de la Pascua, viene panes sin levadura, o sea que lo celebraron todo. Y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Jericó es luna, y además en primavera, y además que nos sale aquí el 6 días. Pero ¿qué más dice? Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. 7, 7, 7º, 7. ¿28? Cuarto, el 7º también. Es muy interesante, ¿eh? Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Subirá el pueblo. ¿Sabéis cuando los sacerdotes hablaban de hacia adelante? ¿Recordáis la dirección que era? Cuando tiraban la sangre hacia adelante quería decir girarse hacia el este, hacia la entrada del templo, que era el este. O sea que subiremos hacia ¿dónde? Hacia Orión. O sea, fijaros lo interesante. Nos está diciendo Jericó, que es la luna, nos está describiendo que todo, 6, 7, el momento final, la recogida del pueblo, la subida, la ascensión, todo.
En el momento, en el 2031, en primavera. Y ahora vamos a ver esta dualidad 14-15. Estamos en el día 14, pero al día siguiente es día 15, en el mes de Aviv. También pasa algo especial ahí. Éxodo 12-18. Fijaros, iros fijando en los días que tengo puestos arriba del mes de Aviv. Fijaros en los titulitos, mientras voy leyendo, o mientras vais leyendo también vosotros, y ir asociando cada fiesta con cada punto, y así os podéis situar y ver en qué punto del mes de Aviv estamos. Para comprender esto, dice, el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Si viéramos por arriba, la fiesta de panes sin levadura, que también pone Pascua entre paréntesis. Hemos visto antes que en Éxodo nos decía que la Pascua, o la celebración, la eliminación la muerte del Cordero era el 14, entre tarde y tarde, pero también le llaman Pascua a la fiesta de los panes sin levadura. Pero esto es una apreciación tradicional. En la Biblia es bastante específico. Cuando es Pascua, y cuando es panes sin levadura, es panes sin levadura. Pero los judíos como que lo han asociado todo junto. Entonces puede llevar un poco de confusión. Pero del 15 al 21, fiesta panes sin levadura. ¿Que representa qué? Representa la limpieza de pecado. Es la levadura esa que fermenta dentro de la pasta, del pan, y lo, digamos, entre comillas, representa la contaminación, ¿no? Pues ese pan sin levadura es la limpieza de pecado. Seguimos, dice Levítico 23:6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. O sea que el 14, cuando por la tarde, cuando se hace oscuro, ya empieza el 15. Esa tarde es 15 ya, y empieza los panes sin levadura. O sea, fijaros cómo dice, tanto 14 por la tarde como 15 es equivalente. Josué 5:10-11. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde. La Pascua es una celebración concreta, de un día concreto. Pero los panes sin levadura es una fiesta de 7 días posterior. O sea, que fijaros el orden. Tenemos el sacrificio de Cristo y el día siguiente una fiesta de celebración sin pecado. En ese orden. Aparte de los primeros frutos, las primicias. Víctor nos recuerda que tenemos una semanita de viaje de aquí al cielo. Y entonces esos 7 días sin pecado nos muestran nos podrían estar demostrando ese viaje. Seguimos abajo, dice, hemos leído antes lo de Josué, es esto, los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron fruto de la tierra y los panes sin levadura. ¿Qué quiere decir? Que Pascua es el 14 y al día siguiente, al otro día de la Pascua, empezará el resto. Por eso soy un poco enfático en esto porque es importante, nos va a servir. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, esto lo hemos leído. Por lo tanto tenemos que en el 14, entre las 2 tardes, hay el sacrificio del cordero. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando estaban sacrificando el cordero pascual, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar que comas la Pascua? Fijaros porque aquí podemos entrar, si os fijáis, está hablando de Cristo, y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuándo es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura? Según hemos ido viendo. El 15, ¿verdad? Pero dice que Cristo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, esto es, están hablando del día antes de que el mismo día que lo van a aprender, Lo van a aprender. O sea, que no es el día 15, porque si no, se habría pasado el día. En cambio, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cómo se entiende esto? Porque se supone que es el 13 por la noche que estamos hablando aquí. ¿Por qué habla así?
le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar que comas la Pascua? Se lo dice antes. Y Juan 13, 1 y 2, porque Juan hablaba como nosotros, no como los hebreos, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, etcétera, etcétera. O sea, Juan ya no está diciendo, sí, es el día antes, pero ¿qué pasa? ¿Que Mateo se contradice? Mateo habla en clave judía. Recordemos una cosa. Esto no se mueve. Ahí. Entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Por lo tanto, fue el 13 por la noche, pero sabemos que el cordero se podía inmolar entre las dos tardes. De 13 por la noche a 14 por la noche, podían elegir cuándo comer. Y cuando dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es porque de tarde a tarde, el 14 por la tarde, ya empieza también los panes sin levadura. ¿Entendéis? O sea que cuando hablaban de la tarde del 13, ya hablaban de la tarde del 14, porque eran porciones de días que ellos ya asociaban con el mismo día. Es muy interesante esto, porque si recordáis, hay unos textos que nos llamaron mucho la atención de los evangelios, que uno decía, 6 días después, Pedro, Jacobo y Juan, creo que son, fueron llevados ¿a dónde? Al monte, creo que es el monte de la Transfiguración, ¿no? Y en otro evangelio dice, 8 días después, 8 días después, Pedro, Jacobo y Juan, pero si es el mismo evento, ¿por qué 6 y en otro 8? Nos está diciendo algo. Y decíamos, mira, esos 6.000 años y el 8.º milenio, ¿y qué nos querrá decir? Pues, ¿qué nos está diciendo? Que están hablando del mismo día. Porque al final del 6, de tarde a tarde, es el 7. Final del 6, final del 7, es el mismo día para ellos. Empieza aquí y acaba aquí. Por eso, el 6 y el 8, para ellos, es lo mismo. Para los hebreos. Por lo tanto, no hay contradicción en la palabra de Dios. Lo que tenemos que comprender es cómo ellos contaban las tardes y cómo ellos contaban los días. ¿Por qué utilizaban el anochecer? Vamos a ir viendo. Elena White dice, mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar, ¿en lugar de qué? De la Pascua. El rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Él no podía celebrarla el 14 por la noche, porque él iba a ser sacrificado el 14 por la tarde. Y la celebra antes, pero dentro de la ley, porque dice entre las dos tardes. Recordéis que dice, se inmolará el cordero entre las dos tardes. Él no incumplió en ningún momento la ley. Comió la Pascua entre las dos tardes. Y hemos visto que él quería estar con sus discípulos a solas. Es bonito, ¿eh? Vamos a ver. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio de Cristo establecía que había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. La cena, la Santa Cena. El rito que está hablando aquí es la Santa Cena. En el aposento alto de una morada de Jerusalén, Cristo estaba sentado a la mesa con sus discípulos, que se habían reunido para celebrar la Pascua. El Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los 12. Sabía que había llegado su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual. Él mismo lo era. Y en el día en que se comiera la Pascua, iba a ser sacrificado. Estaba por beber la copa de la ira, pronto iba a recibir el bautismo final de sufrimiento. Pero le quedaban todavía algunas horas de tranquilidad y quería emplearlas para el beneficio de sus amados discípulos.
en los momentos antes de sufrir, piensa en sus discípulos y quiere estar con ellos. Por lo tanto, la Santa Cena, ¿cuándo es? El 13 por la noche. Entre las dos tardes tenemos, Cristo come la Pascua e instituye la Santa Cena. Y la cena de Pascua, todo el mundo la iba a hacer después. Por lo tanto, ¿qué está haciendo aquí directamente? Está diferenciando dos cosas, la Santa Cena y la cena de Pascua. Ya está diciendo, la cena de Pascua no tiene ningún sentido. No la podéis celebrar, no la debéis celebrar, porque el Cordero soy yo. Y me he sacrificado ya una vez por todos. No hace falta seguir celebrando la Pascua. Y dice, el rito que hay que celebrar es este. Este es el pan que representa mi cuerpo, este es el vino o el mosto que representa mi sangre. O sea, hace la cena para cumplir con la ley, porque aún no se había inmolado, pero también la inhibe, la veta, mostrando el rito adecuado. Y lo hace momentos antes. Entonces queda separado. La primera de estas fiestas, la Pascua, o fiesta de los panes acinos, o sin levadura, se celebraba en Aviv. Hasta Elena White mezcla los conceptos, porque cuando acaba una empieza otra. Es todo mezclado. Se celebraba en Aviv, el primer mes del año judío, que correspondía a fines de marzo y principios de abril. Entonces el frío del invierno había pasado, como también la lluvia tardía. Ya había pasado la lluvia tardía. La lluvia tardía, ¿a qué os suena? ¿A qué no suena la lluvia tardía? A ese derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Antes del retorno de Cristo. Antes del retorno de Cristo. Momentos antes. Ya había pasado y luego viene. Viene la muerte, evidentemente aquí, pero luego es el regreso. La lluvia tardía tiene que preparar a un pueblo para el fuerte pregón y para la venida de Cristo. Estamos hablando de simbolismo en la Iglesia, del Espíritu Santo, de ese derramamiento final antes de la venida de Cristo, que tiene su similitud literal en la lluvia tardía. Recordemos, la lluvia temprana era en otoño, y la lluvia tardía era en primavera. Porque antes, el primer mes del año no era Aviv, el primer mes del año era Tishri, era el séptimo, el que después fue séptimo. Porque si tiramos hacia atrás y vamos contando 33 años y medio, 4000, tal, nos da un hipotético otoño en la creación. O sea que contaban los años desde la creación en los otoños. En el Yom Kippur empezaba el año, en ese mes. Y luego dijo Dios, a partir de ahora, lo habéis visto, ¿no? Cuando dice en Éxodo 12, de ahora, a partir de ahora, no como estamos haciendo esto, no. A partir de ahora, el primer mes es Aviv. Hasta ahora era el otro, era el séptimo. O sea, uno era año civil o agrícola y el otro religioso. Exacto. Luego se metió el religioso. O sea que luego se instituyó y ese fue el que marca todos los calendarios de las fiestas. Uno tiene que ver con la creación y el otro con la caída. Exacto. Uno con la creación y otro con la caída. Fijaros cómo 6 meses después del séptimo mes vuelve a empezar el año, vuelve a ser Aviv. Pero estamos entre 6 y 7. Porque a veces son 12 meses, a veces son 7 meses. O sea que vamos un poco perdidos, pero son 6, 7. 6.000 años, séptimo milenio. ¿Y qué pasa? Dice, la hierba reverdecía en las colinas. Perdón, la lluvia tardía. Y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera. En ese momento era la Pascua. La hierba reverdecía en las colinas y los valles, y por todas partes las flores silvestres adornaban los campos. Es un momento de... Vosotros cuando estáis en un sitio así, estáis súper tristes y agobiados, ¿verdad? Igual que en el trabajo, ¿no? No. Estáis ahí con esas flores que tú te quieres espachurrar ahí y tirarte por encima, ¿no? Y a veces va mi perra que lo hace y digo, jo, yo también lo haría, mira. Pero ella se empieza,
Pues eso, ¿no? Dices, eso es alegría, regocijo, dice la hierba reverdecía en las colinas y los valles, y por todas partes las flores silvestres adornaban los campos. La luna, ya casi llena, esa ya estaba acercando a la luna llena ya, embellecía las noches. ¿Alguien cree que una luna llena afea las noches? ¿Os habéis quedado mirando alguna vez una luna llena? ¿Os entra nervios? ¿Os entra agobio? ¿O os entra una paz brutal? Vamos a ver. Era la estación tan bien descrita por el santo poeta que cantó: ya ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado. Ya pasó el invierno. Después del invierno, ¿qué viene? Primavera, ¿verdad? Y se fue. Han brotado las flores de la tierra. Ha venido el tiempo de la canción. ¿Qué canción? Habrá un canto nuevo, ¿eh? Dicen, los 144.000 cantarán un canto nuevo cuando Cristo venga. ¿A qué se está refiriendo? Porque Elena White lo está poniendo como la Pascua en el momento de que Cristo murió, pero ¿qué nos está diciendo Cantares 2, al cual recomiendo leer enterito? Porque vamos a ver una analogía clarísima con la segunda venida de Cristo, cuando la novia espera a su esposo, al novio. ¿Cuándo lo espera? ¿Cuándo llega? Está escrito. Y se oye el arrullo de la tórtola en nuestro país. Ya la higuera ha dado sus higos. Leer Cantares 2, capítulo 2, es una recomendación. Porque... No, dime. En la diapositiva anterior, cuando dice lo de la tórtola en nuestro país, lo que está matizando es que la referencia es desde su país, por tanto es primavera desde hemisferio norte. Hemisferio norte. Porque a veces muchas personas nos preguntan eso. Sí, me comenta Víctor eso, que debemos leerlo todo en clave hemisferio norte, mediterráneo. Clima mediterráneo, de estaciones. Pues recomiendo Cantares 2. Es realmente apasionante leer Cantares 2. Vamos a ver cómo ahí está realmente reflejado el sentir de la Pascua y cómo está hablando de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hay una clara relación entre el día 14, Pascua, y la segunda venida de Cristo. El día 14 del mes por la noche se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante, al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena. Ahí hay el cambio, para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Fijaros que hay una liberación de la esclavitud de Egipto. Eso se conmemora, eso va a ser importante luego también. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes hacimos. Había como una transformación de la celebración, se convertía en fiesta de panes hacimos. Libre de pecado. El primero y el último día eran de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la cosecha del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina, y al principio de la fiesta empezaba a madurar la cebada, el punto aviv. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal delante del altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se debía recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. O sea, se ofrecía las primicias a Dios. Esto también va a ser interesante. Fijaros cómo el primero y el último día de los panes sin levadura era un día especial. Recordemos cómo al día siguiente de que muere Cristo era un sábado muy especial. Por eso querían romper las piernas a todos. Era un sábado solemne, porque era el primer día de los panes sin levadura. Hechos 27, Nuevo Testamento. Y aquí es donde empezó todo cuando Víctor lo presentó hace tiempo, hace ya 4 semanas o así, o 5. El 14 y el 15. Nos señala también en una trance que le pasa a, creo que es Pablo, en uno de sus viajes, que tiene unos problemas en la nave y tiene y aconseja a la gente lo que debe hacer.
Dice, cuando llegó la 14ª noche y éramos llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros comenzaron a presentir que estaban cerca de la tierra. Dijo Pablo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Esto es más adelante, en el 31. Fijaros, tenéis que estar todos juntos, en una nave. Una nave. ¿Os acordáis las naves? Aquí estaban. ¿Qué nave representaban? ¿Te acordáis de la nave? ¿Qué nave estábamos representando con Tarsis? Eran naves. Tarsis eran naves. Estamos hablando del 14, 14ª noche. Y hasta que empezó a hacerse de día, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin haber comido nada. Fijaros como después de la 14ª noche viene el 14º día. O sea que lo está contando de la misma manera. Y deben estar todos juntos y comer. Muy curioso, ¿no? ¿Cuándo se come la Pascua? ¿Cuándo se come la Pascua? El 14 por la noche. Por tanto, ruego que comáis algo, porque es conveniente para vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Está asegurando la salvación. Está diciendo que no se van a morir si permanecen juntos y comen la Pascua. Y comen la Pascua. Traducción. Celebran la Santa Cena. Unidad y celebración de la Santa Cena en la nave de Tarsis. Y los demás parte en tablas, parte en varios objetos procedentes de la nave, y así aconteció que todos llegamos a la tierra sanos y salvos. Hubo un pequeño naufragio y quedaron unos dispersos por todos lados, pero todos llegaron salvos. O sea, el viaje será placentero, un crucero de placer, todos al viento ahí con nuestras melenas. No, ¿verdad? Será un viaje duro, que implicará que quizás lleguemos subidos en un trozo de madera ahí hasta el final. Pero, ¿qué dice? Todos llegaremos a tierra sanos y salvos. Sanos y salvos. Hay que subirse a esa nave. Entre las dos tardes volvemos a ver la Pascua, que representa esa salvación de los que suben a esa nave. Por lo tanto, el 14, que simboliza la Pascua y a la vez la fiesta de los panes sin levadura, por lo tanto, pureza, sin pecado. Tenemos la salvación si estamos unidos y si observamos la luna conoceremos el tiempo de su visitación. El tiempo de su visitación, Pascua del 2031, el cual debemos rememorar siempre celebrando el rito de la Santa Cena. Por lo tanto, no es un rito porque sí. Por eso es tan serio ese rito. Vamos a otra semana, a otro mes. Fijaros en este mes, el 7º, que hemos hablado antes. Curiosamente, si os fijáis, hay unos días marcados, festivos, que son paralelos al primero. ¿Lo veis? ¿Os fijáis como el 10º del mes de Abib, el Cordero es elegido, el 10º del mes de Tishri, el 7º, el Yom Kippur, el 15 empieza fiesta de Sukkot, de tabernáculos, el 15 de Abib, fiesta de los panes sin levadura. Hay un paralelismo, ¿verdad? Vamos a ver. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. 15 días del mes séptimo, claramente. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. 15, 7 días. El primer día será de sábado y el octavo día será también de sábado, quiere decir de reposo, de descanso. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Siempre 15 y 7 días, 15 y 7 días. ¿Algún 14 veis por ahí? ¿Algún 14 por la tarde veis ahí? Fijaros cómo se cuida mucho el Señor de decir las cosas, Ezequiel 45:25. Y en el mes séptimo, a los 15 días del mes, otra vez, siempre refiriéndose a la fiesta, ¿qué? De Sukkot, tabernáculos. ¿Sabéis? Hay personas que dicen que Cristo viene en tabernáculos. Hemos visto muchas cosas ya.
del primavera y sobre todo del 14. En tabernáculos, ¿veis alguna referencia al 14? ¿Alguna referencia? No hay referencia. ¿Tabernáculos qué significa? Siempre referencia al 15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, de todas las bestias que estén en aquellos campamentos como la plaga de los hombres, dice Zacarías. Y todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, por lo tanto que está hablando del momento final, cuando haya persecución, los que sobrevivan, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de tabernáculos. ¿Dónde? ¿Cristo viene y seguimos celebrando la fiesta de tabernáculos? ¿De año en año? ¿Dónde celebraremos la fiesta de tabernáculos? En el cielo. Una vez al año. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. No habrá lluvia. Quiere decir, no habrá lluvia tardía, por lo tanto, no subirán. Si no hay lluvia, no hay vida. Pero es que tiene algo que ver con lo que podemos hacer en la tierra también, Vamos a ver, porque es muy importante lo que vamos a ver, Y si la familia de Egipto no sube y no viene, no caerá sobre ellos la plaga. No caerá sobre ellos la plaga. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si no subimos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, nos persigue la plaga. Pero no está diciendo que los tabernáculos los celebramos también por la eternidad. ¿Quiere decir que también aquí, si no subimos ahora y lo celebramos ahora, nos va a eliminar la plaga? Si os digo que sí y que no, ¿qué me decís? ¿Qué es tabernáculos para nosotros? Este será el castigo del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, oye, hay que ver si tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque si no, no subimos. No subimos. El 15 de Sukkot. En el 15 se asocia la fiesta de panes sin levadura, que lo hemos visto antes también, hemos dicho que el pan es sin levadura. El 15 empezaba, se asocia, pureza de pecado, por lo tanto también se la asocia, pero a la fiesta de los tabernáculos en exclusiva el 15, nada del 14. Por lo tanto tenemos la Pascua el 14, tabernáculos el 15, y los panes sin levadura que lo pueden decir de una manera o de otra, porque implica ¿qué? Limpieza de pecado, tiene que estar en los dos lados. Nos recuerda el regocijo de encontrarnos en paz en el cielo, y veremos cómo lo explica Elena White, ya tranquilos de todo lo pasado, y la seguiremos celebrando por la eternidad de año en año, recordando y hablando cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios nos ha guardado. Dice Elena White, Patriarcas y Profetas, del 522 a la 525, no voy a leerlo todo, pero dice, terminados los trabajos de la siega, y no habiendo empezado aún los labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de preocupaciones y podía, ¿qué dice aquí? Someterse. ¡Ostras! Someterse. Víctor está riendo un poco. ¿Os suena de algo someterse? ¿Nos suena de algo someterse? Creo que fue cuando empezamos todo esto, ¿verdad? Que dices, ¿qué tiene que ver todo lo que me está explicando Ángel? Qué pesado con el 14 y el 15 y cuando acaba y no sé qué, y que empieza y no se acaba y no sé qué. Pero ¿qué dice aquí? Que cuando están libres de preocupaciones podían someterse. ¿Y eso era un agobio para esas personas? No, era un placer. Era liberación. ¿Sabéis que lo subrayé y no me había dado cuenta que lo decía hasta ahora? Es impresionante. Dice, más adelante, en estas asambleas anuales los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unía a Dios y unos a otros.
Esa unión, ¿no? Venían de diferentes lugares y se reunían. A mí me está sonando algo esto. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas. Ah, pues sí que hay que celebrarla. ¿El día 15? ¿O cuándo? Una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres. Y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones durante la salida de Egipto. Así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error, y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. O sea, ¿debemos celebrar el día 15? No, pero debemos reunirnos para hablarnos, para llevarnos el uno al otro, para decir cómo te ha ido, cómo el Señor te ha protegido, cómo... Sí, claro que sí. La Santa Cena, ¿hay que hacerla el día 14 o el día 13 por la noche? No, hay que hacerla. ¿Para qué? Para recordar ese momento, ¿no? Que Cristo viene. Pues tabernáculo es lo mismo. ¿Para qué? Para estar juntos, para ser uno. Porque si no somos uno, si salimos de la nave, no nos salvamos. Es impresionante, ¿no? No nos salvamos. Hay que estar juntos. Tabernáculos es, ¿qué dice? Que si no lo celebramos, no subimos. Si no lo celebramos, no subimos. Por lo tanto, esa reunión anual, dice, esa reunión anual de todo el pueblo, en esa fiesta, de descanso, de regocijo, de recordar cómo Dios nos sacó del mundo, la tenemos que celebrar. Y representa lo que pasó después del 14. ¿Os acordáis de Aviv? Estábamos hablando del mes de Aviv, primavera, el 14 muere Cristo, el día siguiente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al día siguiente? Reposo. Cristo descansa en la muerte, pero descansa. ¿Descansa la mitad del sábado? Todo el sábado. Descansa. Y en ese momento es cuando la luna estaba más llena. 14 días, 18 horas, 36 minutos, 21 segundos, o algo así. En ese momento, en el 15º día, la luna llenísima y en paz. Esa luna llena está representando este tabernáculo. Está representando porque el 15 del mes de Tisri también es luna llena, porque empieza el día 1, ¿cuándo? En la uña, igual, todos los meses. El día 15 es luna llenísima de paz, de tranquilidad, de estar unos con los otros, juntitos mirando la luna. ¿Alguna vez habéis hecho algo de mirar la luna juntitos con alguien? Como dos enamorados. Por ejemplo. Da como más buen rollo, ¿no? Como más unión y con mucha paz, mucha paz. Ay, madre. Otros se transforman, ¿no? Lo vuelve loco a muchos. Porque también son noches donde hay mucha criminalidad. Bueno, nos habla de que evidentemente Cabañas estaba muy unida a las fiestas de primavera, de Pascua. Las dos iban unidas. Una estaba hablando de lo que pasaría después. Estaba como haciendo una ampliación de ese 15 de Aviv, en el cual descansaba Cristo. Y también ese 15 de Aviv, ¿qué pasó? Fue liberado el pueblo de Dios. Pregunta qué capítulo es. ¿Qué capítulo es? Lo siento. Ese capítulo. Lo siento, no. Solo tengo las páginas. Si miran por las páginas lo encontrarán. El paginaje del original es este. Tienen que buscar en el original. Español, claro. Muy bien, seguimos. Si cambia. Ay, ahora eso fue, ahora demasiado rápido. Por lo tanto, ¿qué tenemos con la luna? Mirad qué bonita es. Es impresionante. ¿Qué tenemos con la luna? El 14, ¿qué? Pascua Segunda Venida. Se está acercando la luna llena, completa. Aún no es del todo, pero casi. Le quedan unas horas para ser completa.
Cuando Cristo muere, ya lo da todo por nosotros, pero queda un poquito más aún para que se cierre todo el ciclo, ¿verdad? Tiene que volver. Quedan 14 años. Quedan 14 años, sí, pero bueno, eso ya es circunstancial, ¿no? 14 años. ¿Y el 15 qué? Tabernáculos, liberación, descanso. Fijaros como el 15 de Aviv, que es después de cuando muere Cristo, el 15 de Aviv es descanso. Y el 15 de tabernáculos, el 15 de Tisri, el 15 del séptimo mes, también es descanso. Se reúnen todos y durante 7 días bajo unas bonitas cabañas de ramas y tal, pues ellos ahí súper bien. ¿Quién hacía eso? Yo recuerdo a alguien que hacía eso. ¿No recordáis a alguien que hacía eso? Adán y Eva. Adán y Eva, ¿cómo se hacían las casas? Se hacían pérgolas, dice Elena White. Unían las ramitas de las parras gigantes y tal, y se hacían pérgolas. ¿Tabernáculos no estaba celebrando ya desde el Edén? Claro. Es realmente apasionante, ¿no? Es realmente apasionante. Bueno. Algunos textos sobre la luna para ver que esto es bíblico. ¿Hizo la luna para marcar los tiempos? ¿O no? Hizo la luna para marcar los tiempos. Lo dice la Biblia, está escrito. El sol conoce su ocaso. Si hablamos lo que decíamos, Cristo conocía, hombre, si Cristo es el sol de justicia, conoce su ocaso. Sabe cuándo sale, sabe cuándo se oscurece. No sabía en ese momento porque vino como hombre, pero ahora claro, como Dios lo sabe. Exacto, hay que matizar lo que dice Víctor, ¿no? Que en el momento que él vino era hombre y Dios, pero en su parte humana no podía saberlo. En cambio luego cuando resucita, cuando ya vuelve otra vez a su lugar, evidentemente lo sabe. Isaías 30:26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vende Jehová la herida de su pueblo y cubre la contusión de su herida. Por lo tanto, cuando viene Cristo y estamos con Él, pues el tiempo que sea, luego en la vida, bueno, eternamente, ¿no? En la nueva tierra, habla sol y habla luna. No serán como los de ahora, serán más impresionantes. Pero, como vamos a leer después, ¿qué connotación tendrán este sol y esta luna? Isaías 60, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu gobierno y justicia por tus magistrados. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, desolación ni destrucción en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¿De qué está hablando? Está hablando de Nueva Jerusalén, una situación ya de salvación, ¿no? El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Entonces, ¿no hemos dicho que sí y ahora que no? Sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Seguirá marcando los tiempos. Vale. Génesis 1. En el primer día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Génesis, se hizo la luz. ¿Y en el cuarto? ¿Solo? Sol, la luna y las estrellas. La luna también, la olvidada, ¿verdad? Siempre decimos el sol, el cuarto, ya está. El sol, la luna y las estrellas, ¿eh? Por lo tanto, ¿la luz tiene que ver con el sol y la luna? ¿Es implícito? ¿Había luz antes de sol y de luna? ¿Dependemos del sol y la luna para la luz? No. Si Dios quiere, no. O al menos en el Nuevo Jerusalén, seguro que no. Porque dice aquí, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Entonces, ¿en qué quedamos? Si hay luna y hay sol, y luego no hay, y luego sí hay. En los días de tu luto se habrán acabado. Perdón, y los días de tu luto se habrán acabado. Por lo tanto, el sol nos marca un día, ¿no? ¿Y la luna nos marca qué? ¿Qué hemos visto que nos ayuda a marcar la luna?
Los meses. Los meses, ¿verdad? Y como tenemos que saber los años, porque cada año habrá que celebrar tabernáculos. Dice, ¿será que de mes en mes? Ah, y después de mes en mes habrá que celebrar los sábados, ¿no? Y cada mes habrá que ir a comer el fruto nuevo, o sea que hay que tener contados los tiempos, si no. Por lo tanto, esto es una copia, digamos, bonita, pero no tan impresionante como será en la Nueva Jerusalén. Nos da una copia para que tengamos una idea de cómo será luego. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos en la que gloriarme. El más pequeño vendrá a ser toda una tribu, el menor una nación fuerte. Yo Jehová a su tiempo apresuraré su cumplimiento. Por lo tanto, en la Nueva Jerusalén habrá luna llena, para recordarnos el triunfo de Cristo en la cruz y de su pueblo fiel, libre de pecado. 14 y 15. ¿Luna llena igual a la paz de Dios? Eso es una pregunta que me hago. Hemos visto que la paz estaba ligada a todo esto. Mirando a la luna. Entonces, ¿qué creéis que representa la luna? Así mirándola, lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué creéis que representa la luna? La luna representa, hemos visto que el momento en que Cristo muere, el momento en que Cristo descansa, sobre todo el momento en que Cristo descansa, es cuando el 15 se hace la luna más potente. En el 15º día se hace la luna más potente, más llena. ¿La luna tiene luz propia? No. ¿Y por qué emite luz? Refleja la luz. Dilo. Porque el sol refleja, la luz del sol refleja contra la luna y la ilumina. Exacto. Andrés nos recuerda que el sol ilumina la luna y nosotros vemos el resplandor de la luna. Entonces, el sol está durante el día, nos ilumina y nos calienta. ¿A quién representa el sol? Hemos dicho, ¿no? Sol de justicia, Cristo. Cuando se oscurece, vemos la luna. ¿La luna qué es? Es como el guardián, una especie de... Su palabra. La luz del mundo. La mujer que tenía debajo de sus pies la luna, ¿no? Ajá. Bueno, ahora vamos a hablar de eso también. Iglesia. El Antiguo Testamento, la luna son las escrituras. Es muy interesante porque nosotros cómo reflejamos la luz. Del sol. Porque si no reflejamos la luz del sol, no iluminamos, ¿verdad? Si no reflejamos la luz de Cristo, no iluminamos las tinieblas, el mundo de tinieblas, ¿no? Fijaros cómo esa luna también nos está representando a nosotros como iglesia, La iglesia de la nave, la iglesia del 14, que quiere llegar al 15. 15, 5 y 1, 6. Que quiere llegar a los 6.000 años. Esa iglesia está representando esta luna preciosa. Recordad el texto. Resplandeciente como el sol, hermosa como la luna, e imponente como ejércitos en orden. Eso es de Cantares, creo. ¿A quién está hablando? ¿De quién está hablando? De su pueblo, de la iglesia. Y dice en Aguay que concretamente de la iglesia que va a recoger el Señor cuando vuelva. Por lo tanto, de esos 144.000, primero, bueno, recoge primero a los muertos, ¿no? Pero quiere decir que los primeros que van a recibir a Cristo va a ser los 144.000. Resplandeciente como el sol. ¿Por qué? Porque serán como Cristo. Es que serán como Cristo. Hermosa como la luna. Toda su vida siendo luna para luego ser sol también. Yo creo que es hermoso todo. Los niños a veces dicen, el sol se junta con la luna, no sé qué. ¿No habéis visto algunos en el cole, no? El sol y la luna se juntan, tienen hijitos, no sé, estrellas, no sé qué. ¿No habéis visto algunas parábolas así raras? El sol y la luna. Es que el sol, el marido, luna, la iglesia, Cristo y su iglesia, hombre y mujer, también tiene su punto. ¿Cuándo se encuentran? ¿Cuándo se encuentran así simbólicamente? Cuando se oculta el sol, sale la luna. ¿En qué punto hay esa unión? ¿En qué punto va?
Al anochecer. Al anochecer se juntan. ¿Por qué contamos de tarde en tarde? ¿Por qué los hebreos cuentan de tarde en tarde? ¿Por qué el Señor quiere contar de tarde en tarde? De anochecer a anochecer. Es muy interesante, ¿no? Es cuando todo se entremezcla, no sabes si es de día o es de noche, y ves el sol que se esconde, quizás empieza a ver la luna. Es uno, es la unidad de los dos. Es realmente hermoso. ¿Seguimos con Éxodo 12? ¿O no? Son las 2 menos cuarto. ¿Tenéis ganas? ¿Tenéis fuerza? No queda muchísimo, ¿no? ¿Eh? ¿Seguimos? Seguimos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Estamos hablando, seguimos, de ese cordero que inmolan y se lo comen por la noche, porque al día siguiente, día 15, son liberados. Salen de la esclavitud. Esa simbología es clara, ¿no? Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Hay que perder tiempo ahí? No, rapidito. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? Jehová, ¿verdad? Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Y la sangre qué? Os será por señal. ¿Os acordáis de la señal? Recordamos aquella señal de Ezequiel 9, la tau en la frente. Y ahora resulta que este dintel también es una señal. Ot es la palabra. En las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de largo en cuanto a vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortalidad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí hay una analogía clara, ¿no? Egipto, Babilonia, Dios. Y el mundo cuando Cristo viene. No quedará nadie en pie, solo los que tengan la marca, ¿no? Y la marca es su sangre. Si nosotros no recibimos la sangre de Cristo, no podemos tener esa marca. Están asociadas todas las marcas. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ot, viene de ut. ¿Y sabes qué significa? Aparecer. Y viene de ut, ¿qué significa? Venir. Estamos señalados para ver aparecer, para ver venir a Cristo. Si entendemos esa Pascua. Estamos hablando del marcaje del día de la Pascua, del día que empieza toda la Pascua. Eso implica venir. Eso implica aparecer. Por lo tanto, fijaros la palabra. Ot y ut es alfa, tau. Alfa, tau, principio y el final. Alfa y omega. En griego es lo mismo. Alfa, tau. Tau es la puerta. Recordemos que tau es la puerta. Y por lo tanto, Dios Cristo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. ¿Quién? Jehová. Y cuando vea la sangre, que es la señal, en el dintel y en los postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En Nahuatl habla de un ángel ejecutor aquí. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová, os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os digan vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y sucedió que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito. ¿Quién lo hirió? Jehová. A través de su ángel. En la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales.
Mirad lo que dice Elena White. Vamos a leer lo que dice al final, sobre todo. La sangre puesta sobre el dintel de la puerta simbolizaba la sangre de Cristo. El único que salvó a los primogénitos hebreos de la calamidad. El único. Dice, todo hijo de hebreos hallado en una vivienda egipcia fue destruido. Se salvan todos los hebreos. Todos los judíos se salvan. ¿De qué sí? ¿Por ser hijos de quién son? No. Había hebreos que estaban en casa de egipcios y esos murieron. Simbología, con la actualidad. Con la iglesia adventista. O con la iglesia del mundo. ¿Eh? Eran iglesia militante y no triunfante. Y en ese momento los pilla en donde no tiene que estar, como ladrón. Como ladrón. ¿Eh? En la Pascua. Este incidente de la historia de los israelitas fue escrito para enseñanza ¿de quién? De aquellos que vivieren en los últimos días. Pues que no hay palabras. Antes de que el azote venga como avenida de aguas sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso. Los israelitas de verdad. A los padres hace llegar este grito de alarma. Juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Estableced escuelas de iglesia. Dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Ella está llena de hermosas lecciones y si los alumnos se convierten en tema de estudio en el curso primario de esta vida, la convierten en tema de estudio, estarán preparados para el curso superior en la porvenir. Aquí tenemos el dintel y aquí tenemos la tau. Es la señal. Es la señal. Fijemos todas las letras que engloban Tarsis, están marcadas en rojo. Fijaros la última, que es tau. Fijaros la señal. La letra ilustrada es una cruz. Una cruz. La ilustración hebrea es una cruz. Por lo tanto, la señal, la puerta, el dintel y los postes de rojo, está pintando una cruz. La cruz de Cristo. Por lo tanto, la tau, que vale 400 puntos, vale 400 la tau, ¿eh? 4 que es Cristo, ¿no? Y también el cuarto ángel, ¿no? Es Cristo. Y es curioso porque si partimos como hemos hecho hasta ahora, tar, shis, tar suma 600 y shis 610. Y 6, 7. 6, 7. 6.000 años, séptimo milenio, además de derecha e izquierda. Y suma 13, 31 también, 13, 31, bueno. Y aquí el significado de las palabras, tau es marca o señal, reish es principio principal, arriba cabeza de hombre, o sea, señal en la cabeza, ya está diciendo tar y está diciendo señal en la frente. Lo está diciendo, lo está diciendo. Y luego shish, trabajar, tirar, alabar, costado también, doyot. Por tanto hay que trabajar. Y shin 2 veces, filudo, prensar, comer 2 veces. 2 veces. Recordemos cómo Shin, esta Shish representaba esa unión entre pueblos, entre Dios y su pueblo. Y ya para acabar, hay otra señal, que es lo que decía Josep. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y quedaron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo 3 veces, llevamos ya. Y lo santificó porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en Éxodo nos dice, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa no sacrificó para Jehová todo.
yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. O sea que, recordemos, santificar es apartar para Dios. Los primogénitos también se apartaron para Dios. Los primogénitos del pueblo de Israel se apartaron para Dios. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis sábados porque es señal entre mí y vosotros. Es señal. El mismo sábado es señal entre mí y vosotros. Por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, para siempre. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y resulta que en el 7º día cesó y reposó, pero resulta que el día que reposó Cristo también fue ese día, y era Shabbat, y era el 15, cuando la luna era llena, preciosa. Por lo tanto, Shabbat forma parte de ese descanso, de ese tabernáculos. Y vemos que Shabbat, curiosamente, tiene su Tau también, porque si no, ¿qué menos, no? Porque si no, Shabbat tiene su Tau. Al final. Me había quedado Zabulón. Y Zabulón era, ¿recordáis aquella 10ª piedra? Ese Tarshish, porque Zabulón es Tarshish. El 6º hijo de Lea, también, curioso, ¿no? Que ese Tarshish sea el 6º hijo de Lea, 6.000 años. El pueblo del 6º hijo, 6.000 años. No quiere decir que todos seamos Zabulón, quiero decir que representa ese 6. Zabulón en puertos de mar habitará. Curioso, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Qué curioso que sea de naves también, que sea de naves, nave de Tarsis. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Esto ya es el Nuevo Testamento. Y dejando Nazaret vino y habitó ¿en dónde? En Capernaum, que no hemos hablado ya de Capernaum quizás. Ya en la boda de Mariano ya vimos, y Gaia ya vimos todo esto, es muy interesante. La de junto al mar, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Ese es el pueblo que recibe a Cristo. No un pueblo perfecto, sino un pueblo necesitado, un pueblo que sabe que necesita a Cristo. Y a los asentados en región de sombra de muerte les ha amanecido una luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que ese pueblo Zabulón que recibió a Cristo era un pueblo que no estaba arriba de todo. No eran los que dominaban en el pueblo de Dios. Era un pueblo que sufría, que estaba en lo más profundo, en las tinieblas. Y ahí se puso Cristo, en Zabulón y Neftalí. Someterse y sujetarse. Hogar Cristiano, capítulo 17. Leer eso. Lo quería leer yo, pero no, es muy tarde. Leedlo vosotros mismos, porque es lo más bello. Esposas, someteos, maridos, amad. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa. Es muy dura y penosa en muchos casos, y sería mejor que se realizasen menos casamientos. Muchos maridos no leen más allá de estad sujetas, pero debemos leer la conclusión de la orden, que es cómo conviene en el Señor. Más adelante nos recuerda que un marido debe ser como Cristo. Sujetas tan solo a esposos que se someten a Cristo. Esto es lo que estamos viendo. Y cuando se someten a Cristo, ¿cómo están? ¿Cómo qué fiesta? ¿Cómo qué fiesta? Como tabernáculos. Como tabernáculos. Estamos como en tabernáculos. Muchos maridos en su trato con sus esposas no han representado correctamente al Señor Jesucristo en su relación con la Iglesia, porque no andan en el camino del Señor.
Declaran que sus esposas han de someterse en todo a ellos, pero no era designio de Dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa, cuando él mismo no se somete a Cristo. Debe estar bajo el gobierno de Cristo para representar la relación de éste con la Iglesia. Si es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerable, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Y más, es un capítulo hermoso, tenéis que leerlo, capítulo 17. Pues hasta aquí. Mis disculpas por el tiempo. Vamos a concluir con una oración, pero antes hay una cosa que vale la pena decir, porque la fiesta de tabernáculos, me dicen que un poquito para allá, Sí, porque si no salgo la mitad, media luna, de calva. La fiesta de tabernáculos, como hemos visto, se seguirá guardando por la eternidad. El texto del que estaba extraído nos hacía referencia a una profecía que hacía alusión a lo que debía acontecer si el pueblo de Israel hubiese funcionado a la perfección, y no se pudo cumplir en ellos. Todas esas palabras que tenían asignación sobre ellos deberán pasar precisamente al fin de los tiempos, cuando ya sea la eternidad sobre el pueblo de Dios, y por eso seguirá habiendo tabernáculos y esa nueva Jerusalén con todos. Y la fiesta de tabernáculos, como dice Ellen White, no solo es para un día. Se puede ir celebrando tabernáculos más de una ocasión al año, y es lo que ellos ya hacían en lo que venían a ser esos encuentros de campamentos que hacían por Estados Unidos, encuentros campestres, donde iban con sus tiendas, las montaban y tenían una tienda mayor de encuentro. Y eso es lo que ella decía que era lo que debería ser tabernáculos también para nosotros. Por eso también, si Dios quiere, vamos a tener algo parecido en Madrid del 12 al 15 de octubre. Y esperamos que haya más tabernáculos, de momento con gran alegría para todos, hasta que lleguemos a hacerlo en el cielo. Y sabemos que van a haber unos breves años en que esas fiestas de tabernáculos no las tendremos tal cual, porque la persecución va a ser la que va a ser. Pero recordemos, todos los que podamos, hagamos un esfuerzo para celebrar con alegría esos tabernáculos entre todos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos inmensamente agradecidos, Señor, por poder tener tu palabra, poderla vivir, poderla compartir con tu ayuda. Y te estamos muy agradecidos porque tú nos las has dado todas, cada una de ellas, y aún quieres darnos muchas más palabras de conocimiento, que no sirvan para engreírnos nunca, sino que sirvan para vivir la fe tal como tú quieres y reflejar este carácter de Cristo en nosotros, que se transmita a su vez como luz al mundo. Bendice, Señor, a tu pueblo, esté donde esté, incluso los que aún están en otros lugares que no son, en concreto, conocidos como tu pueblo, pero que tú sabes que pertenecen a ti, y los estás llamando a que salgan de esos lugares y se unan en una misma fe, en un mismo sentir. Están llegando los momentos de decisiones, el tiempo se acaba. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a dar este mensaje a todo el mundo entero, a cada persona. Que tú vayas uniendo a todos para que juntos podamos tener esta alegría cuando regreses y podamos compartir esa unión, esa gran hermandad arriba en el cielo con esos tabernáculos y después en la tierra nueva contigo también. Bendícenos siempre, por favor, y ayúdanos a perdonarnos entre nosotros y a sujetarnos a ti y a seguirte siempre hasta el fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Sí, no, que comentaba él decía lo del plagio satánico y cómo la mujer está encima de la luna en Apocalipsis. La mujer, que es el pueblo de Dios, está encima de la luna y está con sus 12 estrellas en la cabeza. Está aposentada en la luna, ¿no? Y hemos visto lo que representa y dices, bueno, es muy interesante. Y luego el plagio que está haciendo Satanás con todo esto. Por cierto, Francisco de Asís llevaba una tau colgada del cuello. Sí, no franciscano, pero una tau griega, diferente. O sea que fijaros cómo hasta ahí el Papa está como desviando. Bueno, pues nada.